Mis hermanos, el título de la predicación hoy, en esta mañana, se llama así: la carrera más asombrosa de todas. Es la carrera más asombrosa de todas. Entonces, mis hermanos, yo quisiera que meditásemos ahora en la palabra de Dios, y les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por todo lo bueno que haces con nosotros. Gracias por tu gran misericordia, tu gran cuidado, tu perfecto amor. Gracias, Señor, porque tú derramas tus bendiciones en nosotros. Te alabamos y te bendecimos ahora, y permítenos, Señor nuestro, que tu palabra esté abierta para nosotros. Déjanos entenderla. Lo que tú deseas de nosotros, dínoslo ahora en la exposición de tu palabra. Te pido en el precioso nombre de Cristo que tu palabra, Señor, dé fortaleza a mis hermanos, también les dé dirección si alguien la necesita. Si alguien necesita, mi Señor, consuelo, que tu palabra lo dé. Y a mí dame la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de hablar bien tu palabra, mi Dios, y todo esto para que tú seas glorificado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, si les pudiera yo compartir algún momento, no sé si alguna vez ustedes, mis hermanos, les hubiera gustado estar en alguna escena bíblica. En alguna escena bíblica de la Biblia, mis hermanos, al leer esta historia y dijeron: ¿cómo me hubiera gustado estar allí? Quizás alguno de ustedes, mis hermanos, hubiera escogido, pues a mí me hubiera gustado estar cuando nació Jesús, en Belén. Allí yo hubiera querido estar. Tal vez otro, mis hermanos, podría haber escogido o escogería: bueno, a mí me gustaría estar, o me hubiera gustado estar cuando Jesús le estaba parado enfrente de la tumba de Lázaro y le resucitó. A mí me hubiera gustado estar allí. Otros, quizás, mis hermanos, dirían: a mí me hubiera gustado estar en la mañana de Pascua, cuando Jesús resucitó en la tumba. Quizás alguno de ustedes piense eso, mis hermanos, y la verdad son buenas respuestas todas ellas, mis hermanos. Y quizás alguien más, mis hermanos, pensaría o diría: a mí me hubiera gustado estar cuando Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, es broma, mis hermanos, pero déjenme decirles que a mí, quizás alguno de ustedes, y a mí en particular, me hubiera gustado estar cuando Jesús se transformó delante de Pedro, Santiago y Juan, allí en Mateo 17, mis hermanos, cuando estaban arriba de un monte, y la Biblia dice que al llegar allí estaban orando y los discípulos se quedaron dormidos. Y Jesús, dice el pasaje en Mateo 17, se transfiguró delante de ellos. Lo que dice esta palabra, que se transfiguró, mis hermanos, es como la palabra metamorfosis que tenemos en nuestro español. Es la palabra que se utiliza en griego, dice se transformó. En otras palabras, se metamorfoseó, es decir, como una mariposa que está en una larva, en una etapa larvaria, y después se transforma. Eso es lo que sucedió allí, en ese momento. Las ropas de Jesús se hicieron brillantes, su cara se hizo como el sol, mis hermanos. Y debe haber sido una experiencia increíble para Pedro y para Juan y Santiago, que se encontraban con Jesús ese día. Y como si no fuera suficiente, mis hermanos, no solo Jesús se apareció a ellos transformado, sino dice el pasaje que también a un lado tenía a Elías y al otro lado Moisés, conversando con él, conversando con Jesús. Y de repente una nube estaba allí, mis hermanos, les cubrió, y una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escúchenlo, óiganlo a él. Yo creo, mis hermanos, que este debe haber sido un gran momento. Debe haber sido un gran momento, un momento indescriptible. Tan es así, mis hermanos, que cuando pasó el suceso, cuando pasó el evento,
entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, quedémonos aquí para siempre. Mira, te vamos a hacer una tienda, una enramada, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y quedémonos aquí. Es muy bueno estar aquí. Pero Jesús, mis hermanos, les bajó de esta expectación que tenía Pedro. Le dijo: bajemos al valle. Y déjame decirte, es lo mismo para ti y para mí. Tú y yo no vivimos en la cima de una montaña y no siempre tenemos experiencias espirituales grandiosas. No siempre las tenemos. Nuestra vida está abajo aquí. Y mis hermanos, cuando Pedro le preguntó a Jesús: ¿podemos quedarnos aquí?, Jesús ni siquiera le respondió. De hecho, mis hermanos, simplemente dice que bajaron la montaña. Bajaron la montaña. Déjenme tomar un momento, mis hermanos, para compartirles lo que quiero compartirles hoy en esta mañana. Imagínate que todos los que estamos aquí en este lugar, hoy hemos venido en traje de deportes. Traemos una playera, traemos unos shorts y unos tenis. Todos nosotros estamos así vestidos, con nuestros shorts de nylon o con nuestras tobilleras, nuestros tenis, una playera o una chaqueta, mis hermanos, de deporte. Y todos estamos aquí listos para dar inicio a un maratón. Y estamos listos a oír el disparo de la pistola que nos marca la salida. Y entonces, cuando oímos esto, entonces nuestras piernas se agitan, se mueven y estamos corriendo tan rápido como podemos. Y a mí me parecería una carrera magnífica. ¿Por qué? Porque iría con ustedes, con cada uno de ustedes, que los quiero, mis hermanos, y los amo. Iría con ustedes en esa carrera. Y voy bien. Y quizás ustedes también se sentirían bien, porque iríamos todos juntos corriendo esta carrera, mis hermanos. Pero a los pocos metros quizás alguno se cansaría, estaría exhausto, y quizás a los kilómetros alguno comenzaría a sentir que las piernas le pesan y que tienen un dolor en el costado, mis hermanos, y empiezan a notar que hay algunos que se van quedando rezagados y se van quedando atrás. La verdad, mis hermanos, la vida es así. No es una carrera corta. Más bien la vida, mis hermanos, es una carrera larga, es un maratón. Así es nuestra vida, es un viaje largo. Y mis hermanos, como la vida es así, ¿cómo podemos mantenernos en esta carrera? ¿Cómo es que podemos hacerlo? Déjame decirte 2 versículos de la Biblia. El primero es este. Tú debes acordarte, dice el pasaje, Hebreos 10:32, de los primeros tiempos, cuando iniciaste esta carrera. Algunos tienen más tiempo, quizás 30 años de ser cristiano, quizás otros tienen menos tiempo, 2, 1 año, quizás de ser creyente, quizás otros tienen más. Pero fíjense bien cómo dice el pasaje, dice: acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Acuérdate de eso. Y luego agrega: recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Es decir, los cristianos, mis hermanos, a los cuales está dirigida esta carta de los hebreos, eran un grupo de personas, mis hermanos, que habían iniciado una carrera, como tú y como yo. Habían iniciado una carrera junto con Cristo. Habían dado la salida. Y entonces tuvieron una buena salida, pero comenzaron a tener algunos problemas. Dice el pasaje, mis hermanos, tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Empezaron a enfrentar circunstancias difíciles y algunos estaban tan presionados que consideraron abandonar la carrera. Así, el escritor de los Hebreos, mis hermanos, de esta carta, les escribe para que no abandonen esta carrera. El siguiente versículo que quiero mostrarles, mis hermanos, es Hebreos 12. Este es Hebreos 10:32, Hebreos 12:1. Y en este pasaje, mis hermanos,
Para nosotros es difícil comprender la clase de urgencia y súplica en estos versículos, pero hay una urgencia y hay una súplica, y para nosotros es difícil comprenderla, mis hermanos, pero es necesario que tratemos de comprender la urgencia y la súplica que hay en estos versículos. Quiero leerlo para ustedes, si me pueden acompañar, mis hermanos, por favor, Hebreos 12, 1 y 2. Y vamos a leerlo, por favor, mis hermanos, si son tan amables. Vamos a leerlo juntos. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este pasaje, mis hermanos, hay un sentido de urgencia, hay un sentido de súplica, hay una verdadera súplica aquí. Y mis hermanos, este pasaje contiene 5 enseñanzas, 5 cosas que tú y yo debemos atesorar y comenzar a vivir, mis hermanos, porque de lo que se trata es que tú y yo no abandonemos esta carrera que hemos comenzado con Cristo. Entonces, mis hermanos, en esta carrera, en la carrera cristiana, en la carrera de la vida, debemos perseverar y debemos terminar bien. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros terminar esta carrera? Hay 5 cosas que tú y yo tenemos que aprender de este pasaje, y es lo que quiero compartirles hoy en esta mañana. 5 cosas, mis hermanos. Si yo voy a hacer una buena carrera, si tú y yo vamos a hacer una buena carrera, debemos aplicar estas 5 cosas a nuestras vidas. En primer lugar, mis hermanos, si vamos a hacer una buena carrera, si yo voy a hacer una buena carrera, en primer lugar encontraré el apoyo y la fuerza de aquellos que han corrido antes que yo. ¿Lo puedes anotar, por favor? Si yo voy a hacer una buena carrera de la vida, entonces voy a encontrar el apoyo y la fuerza de aquellos que han corrido antes que yo. Déjame decirte esto: la Biblia no es un simple libro de historia. La Biblia no es solo un simple libro de recolección de relatos. No es solo, mis hermanos, un registro de eventos pasados, y ni siquiera tampoco, mis hermanos, es una colección de principios morales. La Biblia no es eso. La Biblia fue hecha para ti y para mí. La Biblia fue hecha para nuestro aprendizaje, mis hermanos. La Biblia fue hecha para nosotros. Dice la Escritura, mis hermanos, el primer pasaje, la primera enseñanza, lo que tenemos que recordar, dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Está hablando de una multitud. Está hablando de muchas personas, mis hermanos, muchas personas. Para comprender de lo que se trata, mis hermanos, este pasaje, de lo que está diciendo Romanos 12, necesitamos retroceder un poco al capítulo 11. ¿De qué estaba hablando el autor de los Hebreos? En este capítulo, en el capítulo 11 de los Hebreos, se encuentra una larga lista de cosas, mis hermanos, o de personas que hicieron cosas. Contiene una larga lista de personalidades que quizás tú conoces bien y has oído mencionar a lo largo de la Biblia. Contiene historias, por ejemplo, de Moisés y de Abraham. También contiene historias que quizás tú no has oído mucho, de Jefté, por ejemplo. Quizás no has oído mucho de él, pero están todas estas cosas. Pero todas estas personas que menciona Hebreos 11, mis hermanos, tenían una cosa en común. ¿Cuál era la cosa que tenían en común todas estas personas de Hebreos 11? Todos ellos tenían una fe incrementable y una creencia en Dios que no estaban dispuestos a dejar ir. Es decir, eran hombres y mujeres de fe.
A lo largo de este capítulo 11 de los Hebreos, mis hermanos, vemos que todas estas personas que están allí mencionadas nunca iban a renunciar o alejarse de su confianza en Dios. Algunos de ellos fueron ridiculizados. Algunos otros, mis hermanos, fueron maltratados debido a la fe. Algunos otros, como menciona allí, mis hermanos, no se menciona el nombre del profeta Isaías, pero sí se menciona lo que hicieron con él. Dice que fueron aserrados, partidos por la mitad. ¿Y todo esto por qué? Debido a su fe. Todos ellos tuvieron que pagar un precio alto por mantener su fe en Dios. Y en el capítulo 11, mis hermanos, todavía dice, mis hermanos, que ellos vivían por fe incluso cuando murieron. Incluso por su testimonio, cuando su carrera terminó, ellos todavía, mis hermanos, continúan hablándonos e insistiéndonos, diciéndonos acerca de su fe, de la fe que ellos tenían. ¿Por qué está esta lista larga de nombres allí? ¿Por qué está esta lista? ¿Por qué están todos estos nombres de hombres y mujeres allí en Hebreos 11? Por una razón. Lo dice Romanos 15:4. Dice que todo lo que fue escrito, dice el pasaje, para nuestra enseñanza. Se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tú y yo tengamos esperanza. ¿Por qué está la historia de estos hombres allí? ¿Por qué está la historia de Abraham, de Moisés, de Sansón, de David? ¿Por qué está la historia también de Absalón? ¿Por qué está la historia de Jefté? ¿Por qué está la historia del rey Saúl? Todo fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Corrieron antes que nosotros, hombres y mujeres de fe, corrieron antes de nosotros. Pero cuando Dios miró esta lista, mis hermanos, no hay ninguna cosa mejor que se podría decir de ellos. Si ustedes ven este pasaje, mis hermanos, Hebreos 11:38 dice: de todos estos el mundo no era digno. De todos ellos vivieron una vida de fe en Dios y tuvieron un testimonio tal, mis hermanos, que dice que el mundo no se merecía que estuvieran aquí. El mundo realmente no se merecía que estuvieran aquí. Una vez estuve en una iglesia, mis hermanos, afroamericana. Todos eran hombres y mujeres de color. Era una iglesia, mis hermanos, con un estilo de alabanza diferente, distinto, tanto en los cantos, mis hermanos, como en la manera de predicar. Y cuando se paró el predicador, mis hermanos, como lo hacen normalmente en las iglesias afroamericanas, él estaba hablando acerca de verdades de la Biblia y les dice: ¿puedo tener un testigo? Y entonces alguien levantaba la mano: sí, yo. Y volvía el hombre a predicar, mis hermanos, y volvía a decir alguna otra verdad de la Biblia y decía: ¿puedo tener un testigo? ¿Puedo tener otro testigo? Y alguien levantaba la mano y decía: sí, yo también. Y cuando estaba allí, mis hermanos, no pude menos que recordar este pasaje de Hebreos 12. Se me vino a la mente, mis hermanos. Es como si estuviéramos aquí viendo la vida de estos hombres que estaban perseverando, manteniéndose en la carrera, y pudiéramos decir: puedo tener un testigo, y de repente levanta la mano Noé y dice: yo soy testigo, por 120 años construí un arca y nadie me hizo caso, no había fieles, pero yo me mantuve en fe, me mantuve esperando y valió la pena. Y de repente podríamos decir: oigan, podría tener otro testigo. Y Abraham levanta su mano diciendo: yo soy testigo, yo puedo decirles que esperé mucho a Dios e incluso me mantuve constante y fiel a Dios,
aun cuando las cosas se pusieron difíciles, vale la pena seguirlo. Y es como si ellos, si todos los demás nos dijeran a ti y a mí, persevera, persevera, continúa en esta carrera, no te rindas, no te rindas. Todos estos hombres de Hebreos 11, mis hermanos, son testigos de una vida llena de fe y de perseverancia. ¿Y qué es lo que te pido en esta mañana? Lo que te pido es que tú te mantengas perseverando en fe. Recuerda, esta carrera la han corrido hombres y mujeres antes que tú. Quizás familiares, quizás tus abuelos que te enseñaron la fe cristiana, o quizás tú eres el primer cristiano, pero puedes encontrar otra persona creyente y tú dices, esa persona me inspira a seguir siendo creyente y a terminar esta carrera. ¿Qué te estoy pidiendo hoy en esta mañana? Que no te rindas. La vida cristiana, la carrera cristiana, es una carrera de perseverancia y de fe. No te rindas. Lo que te pregunto es si tú puedes ser también una persona de la cual el mundo no es digno de ti por tu fe en Cristo Jesús. Esto se dijo de los creyentes en Hebreos. Pero ¿serás tú una persona así? ¿Serás tú una persona así? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y déjame decirte, para ser una persona de fe, tú tienes que perseverar en esta carrera, en la carrera cristiana. Segundo lugar, mis hermanos, si yo voy a hacer una buena carrera, entonces dejaré de lado todo aquello que me haga tropezar. Si quiero hacer una buena carrera, la carrera de la vida, tengo que dejar de lado, tengo que apartarme, desembarazarme de todas aquellas cosas que entorpezcan mi carrera, que me hagan tropezar. Por favor, escríbelo allí. Lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos, en este capítulo Hebreos 12, del 1 al 2 que estamos examinando, es que estamos rodeados por una multitud de testigos que nos alientan a seguir. Pero en la carrera de la vida, si tú quieres correr bien, tienes que deshacerte de parte del equipaje que llevas contigo. Tienes que deshacerte de cosas. Deben ponerles un ejemplo, mis hermanos. Yo vi una carrera, el Maratón de Londres, hace algunos años, mis hermanos. Había un hombre llamado Lloyd Scott. Y este hombre, mis hermanos, decidió correr en el Maratón de Londres. Los maratones, ustedes saben, son de 42 kilómetros y algunos metros más. Pero este hombre estaba corriendo por una causa benéfica, él estaba recaudando fondos. Y entonces se propuso correr en este maratón y correr el maratón más lento del mundo. ¿Por qué? Porque él estaba corriendo el maratón en traje de buzo. ¿Conocen los trajes de buzo, mis hermanos? Donde uno se mete y tiene cosas pesadas, placas pesadas de acero en las botas para que lo lleven al fondo del mar y pueda caminar por el fondo del mar. Y se propuso este hombre caminar entonces en un traje así, un traje muy pesado, con la escafandra y todo. La escafandra sola, mis hermanos, que también es de metal, pesa muchos kilos. Y con placas de metal en las botas, mis hermanos, y corriendo el maratón de Londres, 42 kilómetros, de esta manera. ¿Saben cuánto terminó? Estas 42 kilómetros lo terminó en 5 días, con 8 horas, 29 minutos y 46 segundos. En eso terminó el Maratón de Londres. El saber de esto, mis hermanos, me recordó a muchos creyentes, a muchos cristianos. Estamos en una carrera, pero llevamos muchas cosas que nos hacen correr más lento, que nos hacen correr más despacio. Y aquí el autor de los Hebreos, mis hermanos, el autor de los Hebreos habla de dos cosas. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos entorpece, mis hermanos, estas cosas. Habla de dos cosas que nos hacen tropezar, dos cosas que debemos desechar y dejar ir. ¿Cuál es la primera cosa? ¿De qué debemos despojarnos? ¿De qué debo despojarme? ¿De qué debes despojarte tú? La primera cosa de la que debemos despojarnos es de pecado.
Es la primera cosa, anótalo por favor. Tenemos que desechar, despojarnos de esto. Una de las cosas que ocurren, mis hermanos, y por eso es que les estoy insistiendo en que tenemos que leer la palabra de Dios, una de las cosas que ocurren en mi vida cuando leo la Biblia es que Dios me enfrenta a mí cara a cara y me dice cómo soy yo. Alguien ha dicho que la Biblia, mis hermanos, es el mejor espejo porque nos dice cómo somos. Y la misma Biblia dice, mis hermanos, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra profundamente y discierne lo interior nuestro, nuestros pensamientos, lo que está bien, lo que está mal. Y saben, a veces esto no resulta placentero, porque la Biblia se convierte en un espejo de mi alma. Porque me dice allí cómo soy yo, cómo es mi alma. Y a veces cuando miro por dentro de mi vida, lo que veo es oscuridad y fealdad. Y lo que veo a veces dentro de mí son cosas, mis hermanos, que no agradan a Dios. Y sabes, de estas cosas son las que debemos desechar, deshacernos. Sabemos que son cosas que están mal. Sabemos lo que Dios piensa acerca del pecado. Lo sabemos. Y sabemos también que estas cosas pueden estorbar nuestra relación con Cristo. Pero todavía no las dejamos ir. Las vamos cargando y las vamos llevando. Tal vez se trata de una adicción. Alguien puede ser adicto a la pornografía o puede ser adicto a otras cosas. Quizás se trata de que alguien no es justo cuando uno tiene tratos de negocios o relaciones, mis hermanos, de negocios. Tal vez se trata de que tu corazón se ha vuelto frío. Tal vez se trata de que tú te has portado mal con tu esposa o tu esposo o tus hijos y tienes mala actitud. Y son cosas que sabes que delante de Dios no son agradables y sabes que debes parar de hacerlas, no cometerlas, pero todavía te estás aferrando a estas cosas, todavía te aferras a ellas, pero tienes que dejarlas ir si quieres ir bien por esta carrera, porque si no las dejas ir, estas cosas harán que no termines bien la carrera. Recuerda la Escritura, Dios es un Dios celoso. Y también dice la Escritura, mis hermanos, que Dios es un Dios ardiente y que se opone al pecado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Despojarte de esto, dejarlo. Son cosas que debes dejar ir. Yo no lo sé, pero tú sí las sabes y debes dejarlas ir. La segunda cosa de la cual nos habla, mis hermanos, son de cosas innecesarias. Dice del peso, dice el pasaje, despojémonos de todo peso y del pecado. La primera cosa que debemos desechar es pecado en nuestras vidas. Y la segunda son cosas innecesarias, de peso. Está relacionado, mis hermanos, esto con cosas que no necesitamos tú y yo. Es un poco más sutil. Esto es un poco más sutil porque no se trata necesariamente de pecado, no se trata necesariamente de compromisos morales, simplemente se trata de aquellas cosas innecesarias que implican un peso que nos enlentece durante la carrera. Por ejemplo, podría ser simplemente que tu vida está tan llena de cosas que no tienes tiempo para buscar a Dios o a Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Dejar cosas que no son necesarias para concentrarte en lo importante. Quizás se puede tratar de algo tan simple como estar viendo la televisión, pero que la ves diariamente y te quita tiempo, y que es un peso, que es algo que no necesitas.
¿Saben cuánto tiempo, mis hermanos, se pasa la gente viendo en promedio el internet? 13 horas. Con WhatsApp, Facebook y todo, Instagram y todas otras series de redes sociales y de buscar cosas en internet. Puede ser eso. Pero son cosas que no necesitas y que tienes que desechar porque te estorban en la vida. En esta carrera, mis hermanos, la vida debe estar orientada no a seguir nuestra propia agenda. Debemos seguir la agenda de Dios. Debemos hacer lo que Dios nos manda y su voluntad. Y para poderlo hacer, necesitamos deshacernos de todas esas cosas que nos pueden distraer o necesitamos, mis hermanos, que nos alejan de Cristo. Necesitamos despojarnos de todas estas cosas. Déjenme leerles un pasaje, 2 de Timoteo, mis hermanos, 2, 3 y 4. ¿Podemos leerlo juntos? Vamos a leerlo juntos mejor, mis hermanos. Dice así: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, el pasaje, es que los negocios de la vida no son inmorales. Los negocios de la vida no son pecados. Puedes tener estas cosas, pero dice el pasaje, ¿quieres ser un buen soldado? Dice el versículo, eran mercenarios que se alquilaban por un precio para servir a otra persona. Dice, tú pues sufre penalidades, hazlo bien, como buen soldado de Jesucristo. Y dice, ninguno, lo puedes subrayar, y luego dice, se enreda. Es decir, debemos estar dispuestos a dejar cosas. Cuando se trata de ser buen soldado, uno debe dejar cosas que lo distraen. Y esto mismo se aplica a ti y a mí. Cosas que distraen, cosas que son innecesarias, debemos dejarlas ir. Déjame decirte, no sé qué necesitas dejar ir, pero tú lo sabes bien, así que te pido. Ahí tú tienes un espacio para escribir. Y dice allí esta frase: para terminar bien, necesito despojarme de qué. Ponlo allí. Puede ser un pecado, puede ser algo innecesario que te estoy diciendo, pero debes estar enfocado en Cristo. Y puede ser un pecado. Si es un pecado, escríbelo allí, nadie se va a enterar. O puede ser una cosa innecesaria. Escríbela, pero tienes que dejarla ir. Y debes hacerlo así, para que puedas terminar bien y ir bien por esta carrera. Anótalo allí. Es algo es algo personal, pero complétalo, por favor. Tercer lugar, mis hermanos. Si vas a hacer una buena carrera, entonces debes elegir el perseverar hasta cruzar la línea de meta. Debes perseverar. La palabra de Dios, mis hermanos, en Hebreos 12, donde estamos leyendo, mis hermanos, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia que está aquí en este pasaje que estamos examinando nos dice, mis hermanos, la verdad es un sinónimo de perseverar. Debemos hacerlo así. De hecho, la palabra carrera, mis hermanos, en el griego, esta palabra, la palabra carrera en el griego, mis hermanos, de allí se desprende la palabra agonía. La palabra agonía, mis hermanos. Entonces, la carrera que estamos corriendo tiene que ver más con una carrera de maratón que con una carrera corta. Tiene que ver más con una carrera larga, puede durar toda tu vida. Pero déjame decirte que, mis hermanos, en la carrera de la vida, la grandeza es perseverar, es sobreponerse a través de los obstáculos y los fracasos del pasado, del presente. Y uno debe perseverar
En esto, mis hermanos, en esto está incluida la grandeza. Y déjenme ponerles algunos ejemplos. Son algunos ejemplos, pero luego quiero mencionarte algunos versículos de la palabra de Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, ¿conocen a Fred Astaire, el gran artista, mis hermanos, y bailarín norteamericano de hace ya bastantes años, mis hermanos, este hombre? Bueno, Fred Astaire, mis hermanos, en un memorándum de los estudios donde él estaba contratado, los Metro-Goldwyn-Mayer, dijeron de él, mis hermanos, no sabe actuar, está ligeramente calvo y baila un poco. Pero fue un gran actor. A pesar de los obstáculos y lo que decían las personas, él, mis hermanos, se sobrepuso a esto, hizo un gran actor y un gran bailarín. Un hombre que cantaba, mis hermanos, y que estaba tratando de cantar desde que era niño y adolescente, el maestro le dijo a sus padres, dice, no tiene realmente una gran voz, simplemente no puede cantar, no puede. ¿Saben a quién se estaba refiriendo? A Enrico Caruso, el gran tenor italiano, que tenía una excepcional voz. Walt Disney fue despedido por un editor de un periódico y el argumento por el cual lo despidieron fue que no tenía ideas y por eso lo despidieron. Henry Ford, él no inventó los autos, no, él inventó la línea de montaje, es decir, una persona se dedicaba a poner un tornillo, el otro se dedicaba a poner otra cosa y así la línea de montaje para hacer las cosas, los autos mucho más rápidos. Él inventó eso, la línea de montaje. Y él, déjame decirte, él fracasó y estuvo en bancarrota 5 veces antes de obtener el éxito. 5 veces. Beethoven, mis hermanos, tenía problemas para sostener el violín, tocar el piano. Y su maestro finalmente dijo de él, no tiene esperanzas como compositor, no sirve. De Albert Einstein, mis hermanos, yo tuve la oportunidad de estar en su casa en la ciudad de Berna, en Suiza. Allí estuve en el departamento donde él vivía cuando él tenía 26 años y él era pues empleado de la oficina de patentes de Suiza. Y allí, mis hermanos, pude ver una nota de calificación. Le habían puesto 6 y al lado había una nota de su esposa. Tenía 10. Y le pusieron esa calificación porque no era muy bueno. Pero revolucionó el mundo de la física y como conocemos la concepción del universo y nuestro mundo en la actualidad. ¿Por qué te cuento todas estas historias? Por una razón. Porque en la carrera de la vida, en la carrera cristiana, Dios, mis hermanos, está más interesado en cómo uno termina la carrera que en cuán rápido uno va. Puedes tener fracasos, yo los he tenido. He tenido circunstancias difíciles, quizás tú también. Fracasos, circunstancias difíciles. Te has enfrentado a cosas. Pero aquí lo importante es terminar la carrera, no cuán rápido va uno, mis hermanos. No es eso. ¿Sabes? Tenemos que decir, yo te puse en el boletín de la iglesia, allí un pensamiento, se llama, Señor, hazme ir más lento, se llama este pensamiento. Dice allí, solamente voy a leer la primera parte, dice, aligera los golpes de mi corazón a través de la quietud de mi mente, detén mi ritmo apresurado con una visión del alcance eterno del tiempo. Dame en medio de la confusión de mis días la tranquilidad de las colinas eternas y rompe la tensión de los nervios con la música suave de los cantos que viven dentro de mi memoria. Lo que se trata en la carrera de la vida, mis hermanos, no se trata de ir más rápido. De lo que se trata es de terminar. De eso se trata. De eso se trata. Así que debemos hacer como dice 1 Corintios 15:58. ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Déjame detenerme aquí. ¿Cómo debemos estar?
Así debemos estar, firmes y constantes, perseverando. Vamos a seguir leyendo. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la clase de vida que tú y yo debemos vivir. Firmes, constantes, creciendo. Creciendo, así debemos estar, mis hermanos. Debemos estar así. ¿Podemos encontrar circunstancias difíciles en nuestras vidas? Por supuesto que sí, mis hermanos, las vamos a encontrar. Vamos a encontrar situaciones difíciles, mis hermanos. Pero déjame decirte que debemos perseverar. Debemos perseverar. Yo te traje este pasaje de la Escritura, mis hermanos, 2 Corintios 11, 23 al 29. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando de su propia experiencia, está diciendo lo que se ha enfrentado. Él dice, mis hermanos, que ha tenido muchos trabajos abundantes, dice en azotes. ¿Cuántas veces? Sin número. ¿Qué más dice, mis hermanos? Dice en cárceles también, en peligros de muerte muchas veces. Y dice el pasaje 24, de los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes, porque los judíos cuidaban, mis hermanos, de no dar 40 azotes para no pasarse y infringir la ley, y no dar 41 azotes. Por eso dice 39. Eran muy cumplidores de la ley, pero dice, al apóstol Pablo lo habían azotado 5 veces, 39 veces, 39 azotes en 5 ocasiones. Y dice el pasaje, mis hermanos, dice que en 3 ocasiones fue azotado con varas, dice. Y también dice que una vez fue apedreado, 3 veces estuvo en naufragios, y una noche y un día como náufrago en alta mar. Agrega el versículo 26, muchas veces en caminos, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, es decir, de los judíos, peligros de los gentiles, es decir, de los que no son judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en frío, en desnudez, en ayunos. Pero algo que tenía el apóstol Pablo, mis hermanos, es que se mantenía constante, perseverante, se mantenía así. Nada podía disuadirlo de su compromiso con Dios. Déjame preguntarte en esta mañana, creo que tú y yo no hemos padecido así, ¿o sí? No, ninguno. Pero déjame decirte que muchas veces nos disuadimos de nuestro compromiso con Dios por pequeñas cosas. Somos disuadidos. Enfrentamos una pequeña circunstancia difícil y ya nos disuadimos. O mis hermanos, estamos en una circunstancia un poco más complicada y queremos ir para atrás. Y no debe ser así, mis hermanos. Debemos seguir sirviendo a Dios, debemos seguir confiando en Él, debemos seguir siendo fieles, debemos seguir sirviendo mientras Dios nos dé fuerzas. De eso se trata esta carrera. De eso se trata, mis hermanos, en seguir adelante. Lo que yo te pregunto es, ¿lo harás? ¿Podrás seguir adelante a pesar de las circunstancias que se enfrenten? ¿Lo harás? Yo espero que sí. Vamos a ver la cuarta enseñanza, mis hermanos. Vamos a ver la cuarta. Si voy a hacer una buena carrera, entonces me mantendré enfocado en una sola cosa. La cuarta enseñanza de este pasaje que estamos examinando de Hebreos, mis hermanos, se refiere a mantener una mente enfocada en una sola cosa. ¿En qué debemos mantenernos enfocados? El pasaje no lo dice con claridad, mis hermanos. ¿Podemos leerlo? ¿Qué dice, mis hermanos? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Puedes subrayarlo? Porque en eso es en lo que debemos mantenernos enfocados. En esto, mis hermanos. Déjame decirte, antes de seguir adelante, déjame decirte lo que no dice. No dice que mantengamos los ojos enfocados en la iglesia.
no está diciendo esto. No está diciendo pon tu vista en otras personas, en otros cristianos. Pon la vista en el pastor o pon la vista en otras cosas. No. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que pongamos nuestra vista, los ojos puestos, fijos, concentrados en Jesús. Si ponemos nuestros ojos en otras cosas, quedaremos frustrados y decepcionados. Pero solo en Jesús y solo en Él, mis hermanos, tú y yo podemos encontrar la fuerza para resistir esta maratón llamada vida. Solo en Jesús podemos encontrar el poder y la fuerza para seguir adelante. Solo en Jesús. Hay un himno muy famoso que está en nuestros himnarios, mis hermanos, se llama Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de paz y de amor. Dice, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Señor. Tú y yo debemos mantener nuestra mirada fija, los ojos fijos en Jesucristo. La verdad, mis hermanos, suena espiritual. Tú puedes decirlo, yo también. ¿Cómo puedo poner mis ojos en Cristo? O puedo decir, perdón, mis hermanos, voy a poner mis ojos en Cristo. Voy a fijar mi mirada en Cristo. Suena espiritual. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo poner mis ojos en Cristo? ¿Cómo puedo hacerlo parte de mi vida diaria y de mi experiencia diaria? En primer lugar, déjame decírtelo brevemente, no va a pasar por accidente. No va a pasar por azar. El hecho de que tú vengas a esta iglesia una vez a la semana o vengas más días, eso no te va a hacer que tú pongas tu mirada en Cristo. No va a pasar por azar, que tú estés viendo la televisión y de repente, ya puse mi mirada en Jesús. No, tampoco va a suceder así. No va a pasar así. Tienes que tomar una decisión. Una decisión. Debes enfocarte, concentrarte, es decir, debe haber una intención. Si tú no tienes la intención de fijar tus ojos en Cristo, no va a suceder. No va a pasar por accidente. Debe haber una intención. Tú debes tener la voluntad de hacerlo. Debes hacerlo así. Por otro lado, déjame decirte, lo que tú y yo tenemos que hacer es disminuir la velocidad. Es decir, estamos tan llenos de cosas, estamos tan ocupados, mis hermanos, que nos distraen muchas cosas, muchas distracciones tenemos a nuestro alrededor, revistas, radios, televisión, cines, entretenimientos, muchas cosas. Y debemos disminuir la velocidad, es lo que comentaba hace un momento, mis hermanos. Señor, hazme ir más lento en ese pensamiento que está allí en tu boletín. ¿Para qué tenemos que ir más lento? Tenemos que ir más lento para poder concentrarnos en Jesús. Tenemos que hacer esto. Y por otro lado, mis hermanos, finalmente tenemos que pasar un tiempo a solas con Cristo en lectura de la palabra y en oración. Apartaremos un tiempo para Jesús, solo para Él, en oración. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste orando a solas, queriendo concentrarte solamente en Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Solamente en el concentrarte de veras. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste la palabra de Dios, la Biblia, y la abriste para querer conocer más de Dios? No como deber, no como una obligación, sino porque quieres conocer más de Jesucristo, saber cómo es Él. ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente hiciste esto? La verdad, mis hermanos, tenemos que hacerlo así. Tenemos que concentrarnos y poner nuestra concentración en Cristo Jesús. Tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Sabes? A veces no lo hacemos porque no le estamos dando la importancia que merece el Señor Jesucristo. No le estamos dando la importancia a Dios que Él merece y de la cual es digno Él. Deberíamos más bien ser como el apóstol Pablo, decía él, mis hermanos, decía el apóstol Pablo, y ahorita voy a regresar, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Apóstol Pablo estaba poniendo, mis hermanos, en la perspectiva correcta su relación con Cristo. Cristo es lo más importante. No hay otra cosa más importante. Lo demás es basura. Lo demás son cosas innecesarias. Lo demás son pérdidas. Lo más excelente es Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cada cuándo lo vas a hacer? Ahí tú tienes un espacio, ponlo por favor, ponlo por favor. Déjame decirte esto, en esto va tu crecimiento espiritual. ¿Cada cuándo lo harás? ¿Una vez a la semana? Concentrarte verdaderamente en Cristo, puedes hacerlo. Cada día también, si tú quieres. Cada 2 días, cada 3 días. Ponlo por favor allí, pero concéntrate de verdad en Jesús y pasa un tiempo con Él. Escríbelo en este lugar. De verdad, yo te pido ahora y te reto a que te mantengas enfocado en Cristo Jesús. Finalmente, mis hermanos, en quinto lugar, ¿cuál es la quinta enseñanza que tú y yo debemos aprender para que nos permita tener una buena carrera? Es esta, mis hermanos: resistiré el sufrimiento para ver la sonrisa al final. Dice el pasaje, mis hermanos, Hebreos 12:2, donde estamos examinando la palabra de Dios. Dice allí: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús vio más allá del sufrimiento en la cruz. Él vio más allá, hasta la línea final donde se reuniría con su Padre, con Dios. Así tú y yo también. El autor de los Hebreos, mis hermanos, parecía que quisiera decirnos a ti y a mí que si queremos terminar la carrera, debemos levantar la vista. ¿A dónde? A la meta, a la línea final, la línea de cruzada, ver la línea de meta. Porque es allí, mis hermanos, donde obtendremos el premio. Es allí donde podremos ver, mis hermanos, el premio que ustedes, tú y yo, tanto anhelamos. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Al final de la parábola, mis hermanos, se trata de esta parábola de un hombre que le pidió su herencia en vida al padre y que le repartiera la hacienda, todo lo que tenía, con su otro hermano. Y él se fue, gastó todo y comenzó a vivir perdidamente, mis hermanos, y comenzó a comer, desear comer la comida de los cerdos. Y vean el contexto: un judío, para un judío un cerdo era algo impuro, pues él había caído más bajo, quería comer la comida de los cerdos. Y eso nos habla de cómo había caído. Y entonces recapacita allí este hombre, dice: voy a regresar a la casa de mi padre. Y lo hace. Y el pasaje, mis hermanos, la historia que contó Jesús, la parábola, dice que el padre estaba a la puerta esperándolo. Se paraba todos los días para ver si su hijo regresaba. Esa idea siempre la tenemos. Y tenemos esta idea, mis hermanos, yo he escuchado predicaciones acerca de esto, yo mismo lo he predicado, y el Padre está allí esperándonos. Pero ahora quisiera que lo viéramos desde la perspectiva del hijo pródigo. ¿Qué sintió él cuando vio a su padre allá a lo lejos? ¿Qué sintió él? Seguramente iba acercándose, mis hermanos, este hombre, y de repente ve que se abre la puerta de la hacienda, de la casa, y allí está su padre. Y de repente ve que abre los brazos porque lo está esperando. ¿Qué ha de haber sentido ese hombre que se iba acercando a este lugar?
Yo creo que el corazón le saltó. Haber sentido una profunda emoción. ¿Sabes? Esa es la clase de emoción que tú y yo debemos sentir. En esta carrera de la vida debemos levantar nuestra vista y debemos mirar a la línea de meta, que allí está Dios esperándonos con los brazos abiertos. Está esperándonos allí. Y la clase de emoción que tú y yo debemos sentir, allí está mi Padre. Dios me está esperando allí en la cruzada, en la línea de meta. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero motivarte y quiero animarte en esta carrera, en la carrera de la vida. Quiero animarte. La verdad, puedes tú tener aquí alguna dificultad, puedes tener un problema, como dice allí, mis hermanos, el pasaje de la Escritura, esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno precio de gloria. Las dificultades que tú encuentres aquí son nada comparada con la gloria venidera, con lo que se espera en la presencia de Dios. Son nada, no tiene nada que ver las circunstancias difíciles de la vida. Déjame decirte esto. 1 Corintios 9:24 dice que no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Entonces, ¿cómo debemos correr, mis hermanos? Correr de tal manera que lo obtengamos. Entonces, lo que yo te quiero pedir antes de terminar y antes de que concluya es lo siguiente. ¿Puedes completar esta frase? Esta frase que dice: podré resistir el presente porque sé que algún día. ¿Lo puedes contestar? Puedes poner allí varias cosas. Algún día estaré en la presencia de Dios, algún día estaré con Cristo, algún día Él me recibirá. Puedo soportar el presente y resistir porque sé que algún día el Señor me sanará si estás enfermo ahora, o porque el Señor me sostendrá o me dará sabiduría. No lo sé. Lo que quieras colocar allí, te pido que lo coloques para tu circunstancia particular. Quiero terminar, mis hermanos, quiero concluir esta predicación. Y quiero concluir de la siguiente manera. En un momento estaremos tomando el pan y el vino de la cena del Señor, como lo hacemos cada domingo, primer domingo de mes. En cierta ocasión Jesús alimentó a 5,000 personas. Las alimentó y solamente se cuentan los varones. Aparentemente eran aproximadamente más de 12,000, entre 12,000 y 14,000 personas que Jesús alimentó haciendo el milagro de los panes y los peces. ¿Lo recuerdan? Bueno, al día siguiente Jesús tomó un barco con sus discípulos y se fue del otro lado del mar de Galilea. Entonces las personas lo fueron a buscar temprano y no lo encontraron. Y entonces tomaron ellos también lanchas, tomaron botes, se subieron y fueron al otro lado de la orilla del mar y le dijeron a Jesús: ¿cuándo llegaste acá? ¿Desde cuándo estás acá? Y Jesús, mis hermanos, les respondió: ustedes me buscan porque quieren que les dé de comer. Pero Jesús les dice, mis hermanos, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En este pasaje, mis hermanos, Jesús les comienza a decir, ellos comienzan a preguntar, bueno, ¿cuál es esta comida? Empiezan a preguntarle y Jesús les empieza a enseñar. Les dice Jesús que Dios les envió el pan de vida y que su cuerpo es verdadera pan, su sangre es verdadera bebida. Y continuó enseñándoles acerca de esto. Jesús estaba hablando de su sacrificio. Jesús estaba hablando de su muerte. Y si ustedes, dice el Señor Jesús, le dijo a estos hombres, quieren tener verdadera vida, deben comer mi carne y deben beber mi sangre. No de manera literal,
Lo que Jesús estaba diciendo es que tenían que recibirlo en su corazón y tenerlo allí por siempre. Y luego hacer un compromiso con Él y seguirlo, y seguirlo. A muchos cristianos esto les pareció duro, a muchos, personas allí les pareció duro, a muchos judíos. Y sus mismos discípulos le dijeron, esta palabra es dura, es difícil. Pero saben, mis hermanos, lo más trágico, y es uno de los pasajes más trágicos de la Biblia, es el versículo 66 de Juan 6. Es uno de los versículos más trágicos, porque dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es como si Jesús se apareciera hoy aquí y dijeran, ven, sígueme. Y alguien dijera, no, gracias. Sabes, eso es trágico. Eso es trágico. Y entonces Jesús se volteó a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? A los 12. Muchos se fueron. Pero entonces Jesús le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo con todas mis fuerzas, mis hermanos, que tú y yo debemos llegar a este punto en nuestro viaje de la vida. ¿A quién vamos a ir? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Debemos contestar como Pedro, mis hermanos, solo puedo ir a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, solo puedo ir a ti. ¿A quién voy a ir? Solo contigo. Y este es el punto clave de nuestras vidas. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde irás? Déjame decirte, la carrera de la vida y la carrera cristiana no es para que la corras sola. Tienes que ir en una dirección, tienes que ir en un sentido, tienes que ir con un propósito. ¿A quién vas a ir y a dónde te vas a dirigir y a quién vas a seguir? Tienes que ir en pos de Cristo. Tienes que ir en pos de Cristo. Tú y yo debemos poder decir así, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.